prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Pía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. Creo que me salté algo, ¿verdad? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pero prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Miren, hermanos, esta carta es una carta que pues ha sido un poco criticada, por decirlo así, ya que en ella no se contienen doctrinas importantes. Pero ¿sabe lo que tiene esta carta? Tiene aplicación práctica de doctrinas que son importantes, y vamos a ver. Esta carta fue escrita por Pablo, según lo vemos aquí en el capítulo, en el versículo 1, no tiene capítulo, lo escribe desde Roma, cuando estaba en la prisión. Pertenece a las famosas epístolas de la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Colosenses. Se cree que se escribió alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. En la época del apóstol Pablo, en ese entonces, la esclavitud era algo común, pero había tenido algunos cambios, ya que se dieron cuenta los amos que era conveniente que algunos de estos esclavos ejercieran ciertos oficios, los cuales los iban a beneficiar. Algunos de los esclavos que llegaron a tener gracia a estos amos, llegaron a tener una familiaridad con ellos. Algunos fueron capacitados en ciertas áreas como la carpintería, algunos hasta tal vez llegaron a ser médicos, ¿no? Gozaban de mucha gracia por parte de sus amos. Pero aquí había un problema, que cuando un esclavo cometía una falta contra su amo, podía costarle la vida. Podía costarle la vida, aunque fuera muy cercano, podía costarle la vida a ese esclavo. Había mucha confianza en ellos, pero este era el riesgo que tenían. Y les voy a leer un comentario
que hace ver, porque a veces es raro que oímos de la esclavitud en las cartas y no se dice nada contra ella, ¿verdad? Pero de ver el comentario me pareció apropiado para que tengamos un pleno entendimiento de lo que pasaba en ese entonces. Dice así el comentarista: el Nuevo Testamento en ningún lugar ataca la esclavitud. Si lo hubiera hecho, las insurrecciones resultantes de esclavos habrían sido brutalmente aplastadas. Esto es porque eran la minoría. Continúa diciendo: y el mensaje del Evangelio confundido y sin esperanza con el de la reforma social. En lugar de esto, el cristianismo atacó los males de la esclavitud al cambiar el corazón de los esclavos y de los amos. Eso es lo que sí vemos en las cartas del Nuevo Testamento. Hoy, a través de la carta de Filemón, entonces vamos a ver cómo practicar el perdón. Cómo practicar el perdón. Para esto vamos a manejar 3 puntos. El primer punto serán características para practicar el perdón, versículos del 1 al 7, para los que anotan. Características para practicar el perdón. Nuestro segundo punto será la forma para practicar el perdón, versículos del 8 al 18. La forma para practicar el perdón. Y tercer punto serán motivos para practicar el perdón, versículos 19 al 25. Con esto entonces vamos a iniciar con nuestro primer punto para entender cómo practicar el perdón. Y continuamos aquí con la lectura de la carta. En versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Como lo mencionamos antes, Pablo escribió esta carta desde la prisión, pero el apóstol consideraba que sus prisiones eran realmente la voluntad de Jesucristo. Él no se veía aún así en una situación problemática, tal vez no era fácil estar en la prisión, pero él entendía plenamente que así era la voluntad de Dios. Él dijo que no porque estar en la cárcel el evangelio debería detenerse, y no se detuvo. Él en las cartas, por ejemplo en Efesios, en el capítulo 3 versículo 1 y en el capítulo 4 también versículo 1, expresa siempre esto: Pablo, prisionero de Jesucristo. Aunque su aflicción era fuerte, para él era un honor servir así al Señor. Todo era en beneficio de la predicación del Evangelio. Y esto lo vamos a ver en el verso 13 más adelante. Continúa diciendo aquí: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón era un hermano entrañable para Pablo, ya que él fue quien le predicó el Evangelio y éste respondió convirtiéndose. Fue testigo de esa conversión. Lo podemos ver más adelante en el versículo 19. Filemón era habitante de Colosas. Al parecer era un hombre de buena posición económica, porque, como lo vamos a ver en el versículo 2, él hospedaba una iglesia en su casa. Para hospedar una iglesia en su casa se requería de un espacio grande, y en esa época tener una casa con un buen espacio se requería de tener una posición económica buena. Además, sabemos por la carta que Pablo por lo menos poseía a un esclavo. ¿A quién? A Onésimo, quien tal vez cantó este último canto, ¿verdad? Ahora pertenezco a Cristo. Tal vez hubiera cantado así. Entonces, se sabía de él por medio de Epafras, y Filemón y otros hermanos que también recibieron el Evangelio trabajaban con Pablo en Éfeso. Así es como tenemos información de Filemón. Continúa diciendo en el versículo 2: y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Era costumbre en las cartas de ese entonces que, aparte de saludar al destinatario, se saludaba también a su familia. No nos dice mucho la carta, pero se cree que Apía pudiese ser la esposa de Filemón y Arquipo su hijo, o por lo menos eran familiares de él, por lo menos. Las palabras que dirige Pablo a Apía muestran que se conocían y había ya un amor entrañable como hermanos.
Por eso dice, y a la amada hermana Apía. Y Arquipo lo ve más que un hermano amado, un compañero de milicia. De hecho, en Colosenses 4:17, para los que anotan, Colosenses 4:17, ahí dice decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, como ustedes pueden ver, lo identificaba mucho como un compañero también de milicia, de la predicación del Evangelio. Y el saludo a la iglesia que Filemón hospedaba en su casa es la de Colosenses. Esa es la iglesia. En ese tiempo todas las reuniones se hacían en casas. Todavía hoy en día algunas reuniones para estudios bíblicos se siguen haciendo en casas. Pero en ese entonces eran las iglesias que se hospedaban ahí secretamente. Esto lo pueden ver en Hechos capítulo 12, versículo 12, y en 1 Corintios 16, versículo 19. Era algo así como las iglesias acostumbraban sus reuniones. Continúa diciendo aquí en el verso 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es un saludo que aparece casi en todas las cartas del apóstol Pablo. Pero ¿a qué se refiere cuando dice gracia y paz? Bueno, cuando dice gracia se refiere al medio de salvación que ustedes y yo tenemos ahora, y que también esta iglesia gozaba. Paz por la restauración, el resultado de la restauración con la reconciliación con Dios. Antes éramos sus enemigos, pero una vez que todos los que hemos creído en su Hijo hemos sido reconciliados con Dios. Es por eso que Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ven aquí, pone a Dios y al Señor Jesucristo en igualdad de posición. Dios y Jesucristo, deidades principales. Continúa diciendo en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo deja ver aquí que, o le deja ver a Filemón que él está constantemente orando por él y da gracias por su vida, una vida sin reproche al parecer. Pero ¿por qué daba gracias Pablo? Nos lo dice aquí en el versículo 5, y este pasaje va a ser trascendente en toda la carta. Tómenlo en cuenta, hermanos, porque dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo da gracias a Dios por ese testimonio que Filemón ha demostrado con hechos, y este testimonio había llegado a oídos de Pablo. Realmente Pablo no había ido ahí, pero esto lo había recibido por medio de hermanos que veían este testimonio en él. ¿Cuál era este testimonio? Vean aquí lo que dice, el amor y la fe hacia el Señor Jesús y todos los santos. En los originales, en el griego, cuando una palabra tiene artículo, la está resaltando. Y aquí esto es trascendente porque, primeramente, ustedes podrán ver, aquí hay un orden que no es correcto. Primero, aquí pone el amor. Y no está hablando de cualquier amor. Está hablando de ese amor que Romanos 5:5 dice, que derramó el Espíritu Santo en ustedes y en mí. Ese amor se refiere, por eso trae el artículo. Y lo resalta porque lo que está diciendo, por ese amor, no cualquier amor, ese amor que viene de Dios y la fe hacia el Señor Jesús. ¿Y por qué digo que el orden no está correcto aquí? Es porque primero es la fe y luego el amor. Y en varias cartas de Pablo, él sí pone primero fe y amor. Teológicamente el orden es ese. Por ejemplo, en Gálatas 5, versículo 6 dice, Gálatas 5, versículo 6, si quieren buscarlo y acompañarme, Gálatas 5, 6. Va a haber algunos pasajes que a lo mejor no daré tiempo a buscarlo por lo largo de la carta. Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, como dice, la fe que obra por el amor. Vean, lo pone así. En Efesios 1, versículo 15, dice también, Efesios 1, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Vean el orden. También en Colosenses 1, 4, dejo que busquen eso. Colosenses 1, 4. Colosenses 1, 4, creo que está más cerca. Dice, Colosenses 1, 4. ¿O no importa que me tarde 2 horas, hermano? No es cierto, hermano. No voy a tardar 2 horas. Colosenses 1, 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y vean, y del amor que tienes
a todos los santos. Fe y luego amor. Pero aquí lo trascendente está en este orden. No es que se haya equivocado. El amor y la fe eran características que ejerce aquí Filemón como un creyente. Entonces, el término amor al que se refiere Pablo no es el amor fraternal, ni tampoco el amor de afecto natural. En otras palabras, no es el amor del mundo, es el amor que Dios ha puesto en nosotros, el amor ágape. También Romanos 5:1-5, ahí nos enseña lo que acabo de citar, ya se los había dicho. Lo voy a leer desde el versículo 1, Romanos 5, versículos del 1 al 5. ¿Ya están? Romanos 5, del 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y vean lo que dice aquí: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. De ese amor es al que está refiriéndose Pablo. El Señor Jesús también lo enseña en Juan 5:42, que los que no creen en el Hijo de Dios, el amor de Dios no estará en ellos, dice ahí. También Juan 13:35 enseña que ese amor se debe reflejar en los que son sus discípulos, amándose quién, los unos con los otros. Estas características de amor y fe es lo que Filemón tenía hacia el Señor. Pero vean, él no solamente, como muchos dicen, yo amo a Dios, yo creo en Dios, amo a Jesucristo, creo en Jesucristo. Él lo demostraba hospedando a una iglesia en su casa, lo cual podía costarle la vida a él y a su familia. Había un riesgo. Él mostraba su amor hospedando a la iglesia en su casa. Y esto tenía algo más que eso. Había algo más que hospedar. Él hacía algo más que eso, porque mostraba amor hacia ellos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Versículo 6. Vean, vuelvo a leer el 5 para que regresemos a Filemón. Vuelvo a leer el versículo 5 y dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este pasaje es un pasaje un poco difícil de explicar o de traducir también, porque primeramente la palabra participación también se puede poner como una comunión o compartir. El término eficaz viene del griego energes, que también habla de un poder, por lo que Pablo no se refiere a la fe salvadora aquí. Y el término conocimiento es traducido del griego epignosis, que significa conocimiento pleno, basado en una experiencia. Por otro lado, la traducción que dice aquí vosotros, en los originales no dice así, dice nosotros. Tal vez ahí hubo un error de los copistas. Entonces, ¿qué debemos entender del pasaje? Bueno, lo que Pablo le está diciendo a Filemón es que su participación o el compartir de su fe con todos los santos tiene gran poder al experimentar todo el bien que hay en todo creyente. Todo lo que él había experimentado, toda esa característica de amor y fe, si él lo comparte, habría poder y todos se beneficiarían de ese compartir. A eso es a lo que se refiere. Por eso dice: todo el bien que está en nosotros, sería lo correcto, por Cristo Jesús. Vean lo que dice: no es algo que a él le nació así nada más porque sí, sino es por ese amor que actuaba en él por medio de Cristo Jesús. Esto apunta a lo que va a solicitar Filemón respecto a perdonar a Onésimo, a ese Onésimo su esclavo. Por eso veamos el versículo 7, dice:
pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Vean, vuelve a poner amor. Tomen esto en cuenta. Vuelve a poner aquí amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón no solo, yo lo que decía hace rato, no solo se concretó a hospedar a una iglesia. Él fue más allá de eso. Tal vez a algunos los abrigó con algo, tal vez les dio de comer, tal vez estuvo consolándoles por medio de la palabra del Señor. En fin, Él fue más allá. Por eso dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Esa era la característica de este hombre, porque por ti, dice, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tal vez esto fue lo que hizo, ir más allá de solamente tener una reunión dominical o de un estudio. Él le preocupaban los santos, amaba a los santos, y así es como mostraba su amor aquí al Señor. Por eso en Efesios 5.1 vean lo que dice Pablo. Efesios 5.1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad habla de ese estilo de vida, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es lo que confortaba a estos santos, esa característica de amor. Pero vean, son todas las características que vemos aquí en Filemón. La primera, y son requeridas para poder practicar el perdón, es la fe y el amor. Esas son las características requeridas. Con esto en mente, entonces pasamos a nuestro segundo punto, la forma para practicar el perdón. Ya conocimos las características que se requieren para practicar esto. Y es que, hermanos, realmente el perdonar no es algo fácil. Cuando nos enfrentamos a esto no es fácil, pero tampoco es fácil pedir perdón. Y hoy vamos a ver los dos lados de esta moneda: perdonar y pedir perdón. Hay quienes dicen perdono pero no olvido. El amor de Dios no está en ellos, porque Dios no hace eso con nosotros. Hace tiempo hablaba con mi esposa, no sé si lo sepan, pero mi esposa está luchando contra el cáncer. Llevan 2 veces que tiene que estar en tratamiento. Gracias a Dios aquí está, acompañándome, con todas las consecuencias que deja el cáncer. Esto no termina, es una lucha para siempre, pero hemos confiado en Dios. Y hablábamos de cosas que hicimos antes de ser creyentes, y yo le comentaba: mira, y pensando en esto, no tienes que preocuparte. Lo que hayamos hecho, por muy serio que haya sido, Dios nos ha perdonado en ese momento en que tú y yo creímos en Él. Entonces no tenemos que estar con eso encima. Hay una caricatura que yo vi en una ocasión, me impactó. Era un dibujo donde se ve que hay un hombre que está cargando su costado, que representa todos los pecados, problemas, todas las cosas que a veces nos oprimen, ¿verdad? Y el Señor Jesús llega a él, y en el segundo cuadro el Señor Jesús le muestra y hay una carreta. Le da a entender que ponga todo eso en la carreta y Él la llevará. Pero en el tercer cuadro, ¿qué creen que pasa? Se sube el hombre a la carreta, pero con todo el costal cargando. Así somos. Dios ya nos ha perdonado y a veces seguimos cargando cosas, rencores, en fin. Por eso a veces no podemos perdonar, porque no hemos entendido el perdón que nos ha dado Dios a nosotros. Y eso es claro aquí, y esa es la práctica. Esta carta tiene eso. ¿Cómo practicar esto? Y lo único que requerimos es la fe, que creo que aquí todos tenemos, y el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si tú no lo has desarrollado, hermano o hermana, hoy es el día para iniciar esto. Es que me dijo feo, perdón. Vamos a ver la forma para practicar el perdón. Vean, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Aquí el apóstol Pablo
hace ver que Él tiene la autoridad pastoral para darle la instrucción correcta de qué hacer en este asunto en el cual Él lo va a meter. Porque aunque no aparece aquí la palabra perdón en toda la carta, porque no aparece, Él está apelando a algo. ¿A qué está apelando, hermanos? A ver si lo han entendido. ¿A qué, perdón? Al amor, por aquí dijeron. Él está apelando a ese amor. Por eso aparece primero amor y luego fe. Porque en la carta como que lo está poniendo ya en la línea de la situación en la cual Filemón se va a enfrentar. Algo parecido con Job, ¿recuerdan? Job era un hombre que en forma de adoración hacia Dios, él era un campeón. Dios lo presume ante Satanás. Y dice, ¿no has visto a mi hijo amado? Bueno, pues dice así, ¿verdad? Ya se lo vio. A mi siervo. No hay nadie como él, dice. Pero Satanás ya saben cómo es. En balde lo hace. Así le dice así. ¿Y qué hace Dios? Somete a esa prueba a Job. Porque Job, por lo que se veía, no había estado en adversidad. Eso era algo nuevo para Job, enfrentar la adversidad. Aquí vemos a Filemón, lleno de amor de Dios, gozoso en ayudar a la iglesia, mostrando así su amor al Señor. Pero ahora iba a enfrentar algo diferente, perdonar a una persona. Y es por eso que Pablo desde el principio está acomodando todo eso. Y por eso pone primero amor y luego fe. No porque se le haya olvidado, haya cometido un error, sino porque esa era su intención. Por eso dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice después, más bien te ruego. Vean cómo dice, ¿por qué? Por amor. Él está apelando a eso. Aquí tampoco, aquí la palabra en el griego tiene el artículo. Vuelvo a decir, no es por cualquier amor, está apelando por ese amor que Dios ha puesto en él y que lo ha hecho notorio en su vida. Todos hablaban bien de Filemón por ese amor que se notaba en actos. Y ese amor es el que mostraba con estos santos. Y vean, viene aquí, ruego, es algo característico en la forma de instruir del apóstol. Como un pastor amoroso le dice te ruego. Cuando antes le dijo, yo tengo autoridad para decirte qué debes de hacer en lo que te voy a comentar. Pero te ruego, más bien te ruego por amor. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, vean, él usa esta misma palabra, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También en Efesios 4:1 dice, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Así es como un pastor amoroso se dirige a sus ovejas. Por eso volvemos al versículo 9 de Filemón. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Aquí Pablo ahora recuerda a Filemón que ya él es un anciano. No se refiere a anciano del liderazgo de la iglesia, sino a la edad que él tiene. Él es un anciano y todo aquel que ha vivido en Cristo puede entender esto. Cuando, por ejemplo, nos dirigimos a nuestros padres, ahí el mandamiento dice, honrad a tu padre y a tu madre. Y honrar va más allá de solamente un respeto, va más allá de solamente amor, también incluye ayudarles en situaciones que tengan económicas, de salud, etc. Bueno, así es como actúa aquí Pablo, siendo yo como soy anciano y ahora además dice prisionero de Jesucristo, recordándole además estoy en la cárcel, te lo recuerdo. Versículo 10 dice, te ruego, vuelve a decir, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así como Pablo predicó el evangelio a Filemón, Pablo de cierta forma era su padre espiritual, le comenta aquí que le ruega por su hijo Onésimo, a quien engendró en sus prisiones.
Eso es algo muy importante aquí, porque Onésimo comete una falta, no nos lo dice la carta cuál fue, pero comete una falta muy grave al grado que tuvo que huir. Vamos a ver eso más adelante. Y huyó y de repente se encuentra ahora en la cárcel también. O sea, no le había ido bien a Onésimo, pero Dios estaba al control de esto porque se encuentra con Pablo y Pablo le presenta el Evangelio y por lo que vemos aquí, él responde al Evangelio, se convierte a Cristo. Por eso él dice: a quien engendré en mis prisiones. Es claro que Onésimo se convirtió. Y otra cosa también rara, que el nombre de Onésimo significa útil. ¿Qué cosas, no? Significa útil en el griego. Pero también vean, en el original, cuando dice te ruego por mi hijo, no aparece Onésimo como está aquí traducido en español. En el original el nombre de Onésimo aparece al final de toda esta frase, o de toda esta oración. O sea, diría así más o menos: te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, a Onésimo. Y vuelvo a insistir, hermanos, es notorio en la carta que Pablo cómo está preparando este terreno. Le está rogando por amor, él apela a ese amor, y ahora le dice: te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, alguien como tú, igual a ti. ¿Y sabes quién es? Onésimo. Imagínense la impresión de Pablo y la de Filemón. Y él así, Pablo, veía a todos los que trabajaban con él. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. También en Tito, en el 1:4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Pero así es como Pablo se expresaba, como les decía al principio, como un padre, como un pastor, amante de sus ovejas. Versículo 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Noten que el apóstol reconoce la falta de Onésimo contra Filemón y contrasta el pasado con el presente. Antes, pues no era útil, pero ahora a ti y a mí, dice, nos es útil. Aquí está insinuando que no solo se convirtió a Cristo, sino que está preparado para la obra del Evangelio. Por eso dice ahora, nos es útil. Ya hace rato comentábamos, ¿no?, que Filemón también era un compañero de milicia con Pablo. Filemón hospedaba en la iglesia, la instruía también. Pero ahora le dice aquí: antes no era nada, pero ahora a ti y a mí este hombre nos es útil. Esto nos recuerda también a otra situación que tuvo Pablo. Recuerdan con Marcos, que al principio no quiso que lo acompañara a uno de sus viajes, pero en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Y le dice: toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Misma situación con Onésimo. Y como les decía, hermanos, este es el otro lado de la moneda. Onésimo sabía perfectamente que la falta que había cometido, que al parecer sí fue grave, al grado que tuvo que huir, le iba a costar tal vez la vida. Así como Pablo está preparando el terreno para ejercer el perdón a su semejante, lo mismo era con Onésimo. Una vez convertido a Cristo, una vez entendido de su pecado, había que saldar las cuentas. Aunque no fue solo a enfrentar a Filemón, él era el único responsable que tenía que enfrentar lo que Filemón decidió. La carta no nos dice al final qué decidió, pero eso es a lo que se enfrentaba Filemón. Imagínense, tener que ir y enfrentar esto. En otras palabras, solicitar el perdón. No era fácil, ni para el uno ni para el otro. Entonces vean lo que dice el versículo 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Pablo lo envía. Y debió haber hablado con Onésimo y decirle, tienes que enfrentar esta situación y arreglarla. Aunque te podrá costar la vida. Porque eso él tenía el poder, la autoridad legal de hacerlo. Pero claro, bueno, pero es un cristiano, sí, por eso Pablo apela al amor. Y luego menciona la fe, o sea, van juntos. Tú eres hijo de Dios, perdónalo por amor. Porque Dios te perdonó a ti también. Ese es el mensaje que estaba recibiendo Filemón. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. En los manuscritos más antiguos no está la palabra recibe. Lo que dice es al cual te devuelvo, es decir, como si fuera mi propio corazón. Como si fuera yo, lo que está diciendo. Por eso se traduce como a mí mismo. Entonces está preparando a Filemón para enfrentar la prueba de perdonar, pero también a Onésimo. En el Señor no se evaden las responsabilidades, las tenemos que enfrentar. Por eso Filemón tenía que enfrentar el perdón y Onésimo pedir perdón. Este es el clímax de la carta. Aunque la palabra perdón, vuelvo a decirles, no aparece aquí, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cómo lo debería de ser? Por medio de ese amor que lo caracterizaba. Esto ya lo había enseñado el Señor Jesús en Mateo 6, versículos 14 al 15. Vayan a Mateo 6, versículos 14 al 15. Mateo 6, versículos 14 y 15. Lo que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pablo estaba haciendo lo correcto. Igualmente Pablo a los Efesios les dijo en Efesios 4:32, esto sí se los leo. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recuerdo de una hermana, utilizo esto porque es un hecho real. Se acercó a mí y me contó la historia de que tenía problemas con su cuñada. Y por lo que me señalaba, su cuñada era la culpable. Entonces yo le dije, bueno, has hablado con ella y según ella sí, y nunca llegaba a nadie y el pleito crecía. De hecho, no le hablaba. Cristianas, ambas, en la misma iglesia y no se hablaban. Y yo le dije, bueno, entonces perdónala. ¿Y saben qué me contestó? ¿Yo por qué? Si ella es la culpable. Pero mostrarle tu amor. No me hizo caso, pero pasó el tiempo, siguieron lo mismo. Y no sé qué pasaría, pero llegaron a eso. A perdonarse uno a la otra. Y eso es lo que Pablo está enseñando en esta carta. Si bien no tiene doctrinas que enseñar, sí la práctica de la doctrina de amor, de lo que es el amor. No solo se dice, sino se demuestra con hechos. A veces hasta con los más cercanos nos cuesta trabajo perdonar. Muchos problemas hay en matrimonios de eso. Hasta por un calcetín empieza el problema y luego sacan desde el año no sé qué de la canica, cuando empezó todo, ¿verdad? Porque no ha habido perdón. Imagínense al que no es familiar. Si amar a los más cercanos es fácil, ¿por qué no amar a los difíciles? Como dice uno de mis pastores, a ese hermano hígado, que siempre tiene cara de malo, ¿sí? Y es el que más le reunimos, no queremos estar cerca de él, y es el que necesitamos mostrarle amor, el amor que ha puesto el Señor en nosotros. ¿Por qué lo retenemos? No es fácil, sí es cierto, no es fácil soportar a personas así. Conocí a una hermana también que
Solo quería oír a John MacArthur porque sabía inglés y lo oía en sus predicaciones dominicales. Yo le decía, bueno, pero tú te tienes que congregar. Tienes que congregar para que también tú recibas el amor y des amor a los demás. Que te exhorten y que tú puedas exhortar en amor también. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso no se hace digitalmente. ¿Lo entendió? Mucho tiempo después, nadie aprende rápido. Se dio cuenta, se metió en problema, necesitaba. Y yo no siempre podía responder porque ella vive en Durango y yo acá. Nos conocimos por el seminario por teléfono. Me costó trabajo que entendiera que se tenía que congregar, pero lo hizo. ¿Y saben qué pasó después? No solamente pudo desarrollar el amor, sino encontró el amor de su vida. ¿Con quién creen? Con el pastor. Se casó con el pastor. Dios bendice. Por aquí alguien ve que no, pero sí es bendición. Por eso Pablo comenta lo siguiente. Vean lo que dice. Regresemos aquí. Versículo 3. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo está cuidando mucho eso. Parece ser que si Pablo le dijera tantito, mira, sí hazlo, el otro lo hubiera hecho tal vez, porque respetaba a Pablo, era el apóstol. Pero él está cuidando eso, dice, yo quisiera retenerle. Para Pablo también era útil Onésimo. Recuerden que después lo abandona. Pablo tampoco gozó mucho del amor de ciertos hermanos. Lo abandonaron. No es fácil estar en el Evangelio. Y menos en esa época, como solía pasar, era seguro que te podía costar la vida. Y si no, la cárcel, como a Pablo. Pero dice, me gustaría que me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Por eso les comento esto. Él tenía necesidades. Y él pudo haber dicho, pues ya quédate aquí, Dios te ha perdonado. Pero no, había que saldar las cuentas. Pero vean lo 14, dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Él reconoce que Onésimo es su propiedad, legalmente. Dice, para que tu favor no fuese como de necesidad. Está cuidando ese detalle, sino voluntario. Aquí la palabra clave es favor, que realmente hace referencia al perdón. O sea, yo quisiera retenerlo, pero necesito que ustedes arreglen este problema y lo perdones, apelando al amor. No perdonarlo solo porque Pablo lo dijera. Eso es lo que está cuidando mucho aquí. Pablo en 2 Corintios enseña esto en el capítulo 1, versículo 24. 2 Corintios 1, 24, él dice, no que nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo está cuidando no hacer uso de esa autoridad. Versículo 15. Porque quizá para esto se aportó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. ¿Ven cómo lo dice aquí Pablo? Quizá para eso se apartó de ti, por no decir huyó de ti, porque realmente Onésimo huyó. Y así pasamos, nosotros cometemos cosas y huimos, no confesamos, no pedimos perdón, huimos de hablar, de enfrentar el problema. Pero aquí Pablo no lo ve así. Dice, y lo dice muy suave, pero el problema era serio. Algo hizo Onésimo que podía costarle la vida. Algunos comentaristas señalan que le robó algo, pero yo no creo que solo haya sido eso, por lo que va a decir después. Pero bueno, esa es una deducción mía, ¿no? Ustedes podrán entenderlo analizando más esto. Pero vean, dice, porque quizá por eso se apartó de ti por algún tiempo, también apelando a que el Señor tenía un plan para la vida de Onésimo, para que le recibieses para siempre. Vean, aquí es claro, Pablo le está indicando en un entendimiento basado en el amor que lo tiene que perdonar.
Por eso dice para que le recibieses para siempre. Aquí la palabra recibiese es un término usado cuando se hablaba de recibir un salario. Esta palabra tiene esa connotación, recibir algo de valor. Entonces lo que le está diciendo, tú vas a recibir a alguien que era inútil, que no servía para nada tal vez en ese tiempo, pero ahora tiene un valor. Ya no solamente es tu esclavo, porque él no está apelando a esas cosas o luchando con esa situación. Él está diciendo, es tu esclavo, pero ahora tiene un valor más. Es hijo de Dios, es hermano nuestro. Eso es lo que le está diciendo aquí. Ya tiene más valor que antes. Y este Filemón tenía que entender bien claro eso, la importancia de que alguien se convirtiese a Cristo tenía más valor, ¿verdad? Por eso le dice en el verso 16, noten, no ya como esclavo, aquí lo está diciendo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí. ¿Por qué? Es claro, porque él era como su padre espiritual. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener en la iglesia y en todas partes donde estemos, cuando se requiere de perdonar personas que nos hayan hecho algo. Claro que hay cosas que sí se necesitan arreglar, ¿verdad? Yo puedo perdonar la ofensa de alguien, pero si es algo que requiere que hablemos y acordemos, es necesario hacerlo, pero ya el amor está ahí, intermediando. No es así nada más, bueno, pues ya te perdoné, y pues ahí luego te pago, ¿no? No, o que Dios te lo pague, casi. No, iba hablando de si es algo monetario, pero hay situaciones diversas. El principio es este: características, fe y amor. Necesitamos nosotros ejercerlas así. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del amor y de esta fe que hay en nosotros. Esa es la forma, el amor. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma. Porque si lo haces así por tu decisión carnal, va a pasar lo de siempre. A poco rato, si vuelve a cometer alguna falla, ¿qué va a pasar? Le vas a retraer todo lo del pasado y le cargarás más y caerás en pecado también. No, aquí Pablo está entendiendo claramente que sí, debe perdonarlo, pero también tiene que arreglar esta situación. Por eso manda a Onésimo. Por eso le dice, cuanto más valor para ti en la carne como en el Señor. Y luego el versículo te dice, así que le hace ver todo lo que antes se dijo. Pablo exalta las características del amor, versículo 5, y la fe, la autoridad de mandarle, él la rechaza, no la toma en cuenta, versículo 8, pero le deja ver que él está apelando al amor que le caracteriza a Filemón, versículo 9. Y el ruego que hace por perdonar a su hijo espiritual, versículo 10. Y el reconocimiento de que ahora es un hombre útil, versículo 11. Y por último, versículos 15 y 16, el valor que ahora tiene su esclavo. Así que apunta todo eso. Diciendo, por todo lo que ya te dije, recuerda, todo esto, si me tienes por compañero, esta expresión se refiere a que comparten los mismos propósitos, como si fueran socios como de una empresa. No estoy diciendo que lo sean estrictamente, como colegas. En otras palabras, son iguales por ser redimidos de Cristo y siervos en su obra. Entonces, si me tienes por compañero, le dice, recíbele como a mí mismo. Nuevamente enfatiza aquí Pablo. Reitera Pablo a Filemón que reciba a Onésimo como si fuera Pablo. Esto dice mucho de la estimación de Pablo hacia Onésimo. Realmente lo amaba. Un hombre que había sufrido mucho. Él está seguro que Onésimo es un creyente genuino y que es merecedor
del mismo trato que Filemón le daría a Pablo si lo viese. Eso muestra que Onésimo amaba también al Señor, como lo hacía Pablo y como lo hacía Filemón. Entonces estas cosas están ahí. Pero entendamos, la forma para ejercer el perdón es a través del amor que Dios ha puesto en nosotros. Y no solo es perdonar por perdonar, sino arreglar y continuar juntos en el camino del Señor. Ahora, versículo 3. Vamos a ver los motivos para practicar el perdón. Punto número 3. Motivos para practicar el perdón. Versículo 18 continúa y dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Vean, parece ser que lo que hizo Filemón pudo haber sido algo muy serio, ocasionó otras cosas. Yo estoy seguro que Pablo conocía el problema. Pablo sabía y conocía cuál había sido la afectación que le había dado Onésimo. Pero al parecer no podía saber que más cosas pasaron, porque Onésimo, ¿qué hizo? Huyó al hacer esa afrenta contra Filemón. Entonces Pablo le dice: bueno, si algo te dañó o te debe, o sea, se ve que no conoce qué más pasaron después, pues desconocía Filemón, ponlo a mi cuenta, dice. Ponlo a mi cuenta. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Filemón: así como te pido que recibas a Onésimo como a mí mismo, así también pon a mi cuenta lo que te deba. Y luego añade: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Al parecer es Pablo quien escribe la carta, o solo parte de ella. Recordarán ustedes al saber que Pablo ya tenía problemas de vista, y había varios que le habían ayudado en escribir sus cartas, como Timoteo. Esto lo pueden ver en Gálatas 6:11, en 1 Corintios 6:2. Y en esta misma carta se compromete a resarcir los daños, y él pone su firma como si fuera un pagaré, el que estuviera firmando, avalando que él pagará todo lo que Onésimo haya ocasionado. Pero vean lo que dice después: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo había guiado a Filemón a Cristo, como ya lo había mencionado. Esta es una deuda que no se puede pagar. Pero no es que Pablo le esté cobrando eso, sino Pablo le hace ver que el Señor lo utilizó y él tiene esa misma deuda de perdón, de la cual el Señor lo perdonó. Perdonó a Onésimo, tienes esa deuda de perdonar a tu hermano. Pablo dice en el capítulo 13 de Romanos que lo único que nos debemos de deber todos nosotros es el amor. Antes, desde el versículo 1 dice que paguemos nuestras deudas, que le paguemos a los gobernantes. Y ahí, cuando escribe esa carta, ¿saben quién estaba de gobernante? Nerón. Estaba Nerón, y él dice: sométanse a esas autoridades. Sí, a esas. Algo parecido hoy en día, ¿no? Sométanse. Y dice que se le dé honor a quien honor merece, dice que paguemos los impuestos, pero le dice: lo único que se tienen que deber unos a otros es el amor. Y no se trata de que, bueno, pues dice que te tengo que deber el amor y luego te amo. No está diciendo eso, sino que debemos amor, paguemos el amor. Mañana también te debo amor, te pago en amor, unos a otros. Por eso le dice: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Muéstrame tu amor ahora. Ahora muéstrame tu amor entendiendo esto. Ama a Onésimo, perdónalo. Ese es un motivo. Ese es el primer motivo: reconocer que lo que nos debemos es solo el amor, los unos a los otros. Entonces, en Romanos 13, del 8 al 10, se los voy a leer.
para que no sean mis palabras las que se queden, sino lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. Ese es el primer motivo de practicar el perdón. Versículo 20, y regresemos a Filemón, los que alcanzaron a encontrar el pasaje que di rápido. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Este es el segundo motivo. Pablo muestra a Filemón que la posibilidad de ser bendición a Onésimo también es de provecho para el apóstol, y con eso conforta su corazón. Como diciendo: así como has confortado el corazón de los santos, de esos a los que has hospedado y has ayudado de muchas maneras, ahora tú conforta mi corazón. Diciendo: considera esto y conforta mi corazón. Es como cuando un padre ve a sus hijos peleando, y lo que él quiere es que no haya esos pleitos, los exhorta, y algunos hacen que se pidan perdón, ¿no? ¿Para qué? Para que él esté también tranquilo, para que su corazón esté tranquilo, y no que en su casa haya dos enemistados. Nadie quiere eso en su casa. Ningún padre le gusta eso a ninguna madre. Es algo similar aquí. Por eso dice el versículo 21: te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y esto es lo que yo veo que se parece a lo de Job. Aunque a Job nunca se le dijo por qué ni para qué, se le sometió a prueba, pero Dios sabía del potencial de Job. Por eso le dijo a Satanás: nada más no toques su vida. La prueba va a ser esa, la adversidad. Aquí es lo mismo. Dice: yo confío en ti y que harás aún más de lo que te estoy diciendo. Vas a ir más allá, como lo hiciste con la iglesia. No solamente la hospedabas, sino la sustentabas, confortabas sus corazones. Bueno, yo espero que tú hagas lo mismo. Por eso les decía, hermanos, si vamos a perdonar a alguien, que me incluyo, todos tenemos que hacer eso. El decir que solo nos debemos el amor va más allá de solamente amarse, de abrazarse, sino realmente olvidar la ofensa. Tal vez acordar el malentendido, tal vez, ¿sabes qué? Sí, hermano, te presté y pues te doy más tiempo, confío en el amor que nos tenemos, y que sí me lo pagarás porque lo necesito, no me sobra. En fin, podemos aplicar muchas cosas, pero va más allá. Y no solo esto, es más, como una vez una persona le oí decir: y sí me debes, pero hasta estoy capaz de prestarte otra vez, porque sé de tu necesidad. Eso es amor. Eso lo escuché de alguien, de un problema económico. Me admiró eso. Es lo mismo aquí. Te he escrito confiar en tu obediencia. Mira lo que dice: ¿tú obedecerás a quién? ¿A Pablo? No, porque Pablo cuidó eso. En su obediencia basado en el amor que tiene hacia Dios, en su fe, considerando el orden de Pablo. Pero aquí es donde cae todo. Ese amor te va a llevar en tu obediencia, en tu fe hacia Dios, sabiendo que harás aún más de lo que yo te estoy diciendo. Esto son los motivos por los cuales debemos practicar el perdón. Versículo 22 dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo está seguro que él verá a Filemón. La carta no nos lo dice, pero lo más seguro es que esto se dio. Que Pablo fue liberado y pudo constatar de que dos de sus hijos amados practicaron el perdón. Uno perdonando y otro pidiendo perdón. Por eso dice después: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. Parece Epafras y Pablo estaban ahí presos. Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Estos tal vez no estaban ahí presos, pero eran hermanos que lo han de haber visitado y estaban ahí en el momento que Pablo redacta su carta y la firma. Y luego vean lo que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con vuestro espíritu. Amén. La gracia también se refiere a la salvación, la cual dice el autor de Hebreos, nosotros debemos cuidar de nuestra salvación. ¿Cómo? Escuchando las cosas que se dicen, hablando de la palabra de Dios. Escucha las cosas que se dicen de la palabra de Dios y cuida tu salvación. No que la vayas a perder, sino que tenemos que seguir en ella, porque somos carne. El mismo autor de Hebreos ahí enseña que hay que hacernos una reflexión para considerar si realmente pertenecemos al pueblo de Dios. Eso lo dice él. Estamos en su reposo, dice. Él habla del reposo, poniendo un ejemplo a Israel, el cual no llegó al reposo de Dios porque fue incrédulo. Pues la gracia de nuestro Señor, dice Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Esas son las características que nos dan motivos para perdonar. Es algo que se debe de practicar siempre, principalmente en la iglesia, donde hablamos del amor de Dios también, de su justicia, pero que se vea, ¿verdad? Bien, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, todos en algún momento hemos tenido circunstancias donde el perdonar es algo que tenemos que ejercer. Ya sea que estemos en esa situación o no, oramos, Señor, para que tú, a través de todo esto que hemos visto, permitas que esto quede grabado en nuestros corazones y lo consideremos siempre. Si hay alguien a quien perdonar o pedir perdón, tengamos esa valentía de hacerlo, porque eso nos va a caracterizar como hijos tuyos. Eso va a resaltar en la iglesia una fortaleza muy importante. Muchas personas vendrán traídas, Señor, con situaciones, con circunstancias, y tenemos que mostrarle amor, pero también a los que ya están con nosotros. Ayúdanos a reconocer en el momento que tengamos que perdonar o pedir perdón, a no olvidar que nos debemos el amor los unos a los otros, a no olvidar que esto agrada a ti y da gloria a tu nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.